Preuniversitario Colina. Clases en línea todos los días. Prepara tu PSU en la comodidad de tu hogar, ayudando a cumplir tus sueños. ¿Cómo están? Hoy día nos vamos a enfrentar a la clase número 11, la clase de economía, en donde vamos a destinar 2 sesiones para eso. En esta primera sesión vamos a trabajar los conceptos claves para la comprensión de materias económicas. El objetivo de esta clase va a orientarse a revisar conceptos de economía clave para la comprensión de temáticas afín al currículum que entra en la PSU. Vamos a revisar los conceptos de economía, los conceptos de bienes y servicios, actividades económicas, sistemas económicos. Partamos entonces. Para lograr una comprensión de los temas de economía que atraviesan todo el currículum, de primero a cuarto medio, y que lo preguntan en la PSU en distintas etapas de la materia, hay que tener claro algunos conceptos, como por ejemplo el concepto de economía. Es útil manejar y comprender el concepto de economía. Tenemos que entender que economía es una ciencia que estudia los recursos, la creación de la riqueza y la producción, distribución y consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. La economía, en la esencia, estudia la relación entre el sujeto, el humano, y su entorno, y en cómo este ser humano satisface sus necesidades de su entorno, cómo el entorno le provee bienes y servicios para la satisfacción de sus necesidades. Esa relación entre ser humano y entorno productivo, ese vínculo, estudia la ciencia económica. Hay que también tener presente que actualmente, en una economía de mercado, podemos definir economía también. ¿Qué es economía de mercado? Es un sistema económico en el que los precios de las cosas se determinan según la oferta y la demanda. Esta microdefinición también es pertinente tenerla clara para abordar de mejor manera la PSU. Preguntas de la PSU. Revisemos algunos conceptos específicos. Bienes. ¿Qué vamos a entender por bienes? El bien es todo aquello que satisface una necesidad humana. Hay distintos tipos de bienes, distintas clasificaciones de bienes. La clasificación más macro es la que señala los bienes libres y los bienes económicos. Los bienes libres son los bienes que se presentan ilimitadamente en la naturaleza, son los bienes que no tienen precio, que no están adscritos a la propiedad privada y que básicamente el ser humano puede utilizarlos a discreción. Estos bienes prácticamente no existen. Generalmente todos los bienes se tienden a mercantilizar, pero en estos bienes nos encontramos, por ejemplo, con la luz solar, un clásico bien libre. La adquisición de luz solar, hasta el momento, no está sujeto a ningún impuesto, es un bien libre. Los bienes de capital, o los bienes económicos, son los que están dentro del mercado. Son los bienes que están adscritos a la propiedad privada, tienen precio, ¿ya? Y se presentan de manera limitada. Esto es importante tenerlo claro. ¿Qué son los servicios? Los servicios son acciones humanas económicas que no son tangibles y que se mercantilizan, tienen un precio en el mercado. Por ejemplo, la educación, la salud, el comercio. Son clásicos servicios dentro del área económica. Los servicios son intangibles, no se tocan. Los bienes son tangibles, son concretos, se tocan. Estos bienes y servicios son creados desde las actividades económicas. Hay que tener claro que son las actividades económicas.
Las actividades económicas las podemos clasificar en tres áreas. Las actividades económicas primarias, las secundarias y las terciarias. Las actividades económicas primarias son todas aquellas acciones económicas que generan recursos gracias a la extracción de la naturaleza. La extracción directamente de la naturaleza. Por ejemplo, la agricultura es una actividad económica primaria. La pesca, la minería, la ganadería, la silvicultura o actividad forestal, esas son actividades primarias, las que apuntan a la generación de recursos extraídos de la naturaleza. Cuando estos recursos son extraídos de la naturaleza y son elaborados, ahí estamos dentro del sector secundario. Las actividades secundarias son las que transforman las materias primas, que salen del sector primario, y las transforman en productos manufacturados, es decir, productos industriales. Es decir, lo acabo recién de señalar, la industria es un sector de la actividad secundaria y la construcción es un sector de la actividad secundaria. Toda actividad que transforma los recursos de las materias primas es actividad secundaria. Ahora, entonces, los productos salen de la naturaleza, se elaboran, se transforman en un producto, pero este producto también tiene que distribuirse, llegar a la población, y ahí pasamos al sector terciario, en donde encontramos el comercio. El comercio es un servicio, por lo tanto, las actividades terciarias se vinculan con los servicios. También dentro de las actividades terciarias están las actividades administrativas, las actividades turísticas, la educación, la salud, todo lo intangible, servicios, lo que acabamos recién de señalar. Entonces, las actividades económicas se dividen en primarias, secundarias y terciarias, desde que el bien se elabora con insumos extraídos como materia prima del sector primario hasta que se distribuye en el sector secundario en el comercio. La economía se organiza en un sistema. ¿Qué es un sistema económico? Un sistema económico es la organización de todos los elementos económicos que pretenden resolver un gran problema, que es el problema de la economía, que es el siguiente. Se mueve bajo la siguiente premisa. El ser humano tiene necesidades ilimitadas y la naturaleza le aporta recursos limitados. Entonces, si tiene necesidades ilimitadas y recursos limitados, se produce ahí un problema, el problema de la escasez. La escasez es el principal problema económico. ¿Cómo producir bienes y servicios que son limitados para necesidades humanas ilimitadas o infinitas? Frente a ese problema de la escasez, un sistema económico se hace tres preguntas claves para poder resolver ese problema. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? ¿Qué producir? Y trata de despejar la variable de jerarquización, es decir, frente a las múltiples necesidades humanas, ¿qué produzco primero? Produzco un hospital, produzco una escuela, produzco una industria. Tengo que jerarquizar. ¿El qué resuelve la jerarquía? El cómo producir resuelve la metodología, es decir, cómo se va a generar ese bien. Si va a ser una empresa privada o a ser una empresa pública, o una empresa mixta. Y el para quién producir, es decir, a quién va a estar orientado la generación de productos. Para los sectores más vulnerables, para toda la población, para los sectores que no puedan pagar, en fin. La manera de cómo se respondan estas tres preguntas fundamentales de la economía articulan los llamados sistemas económicos. Hay dos sistemas económicos puros que responden esto, el sistema capitalista y el sistema estatista. Dos sistemas económicos que tienen su referencia histórica. El sistema capitalista
resuelve todo bajo la lógica del mercado, o sea, bajo la lógica de los privados. ¿Qué producir? El mercado lo determina, la oferta. ¿Cómo producir? La empresa privada. ¿Para qué producir? Para quienes lo puedan pagar. En los sistemas estatistas lo responden todo bajo la lógica del Estado. El Estado determina qué producir, inhibe la libertad al él determinar. El cómo producir son empresas estatales que, financiadas por el Estado, que producen los bienes destinados, ¿para quién? Para toda la población. Tienden a ser masivos. En el mundo predominan los sistemas mixtos, es decir, los que ocupan de ambas formas, el Estado y el mercado. Los dos sistemas mixtos históricamente más importantes han sido el keynesianismo y el neoliberalismo en el siglo XX. El keynesianismo se caracteriza porque la libertad individual tiene límites, ya que el Estado interviene sobre la economía para evitar y controlar crisis que son propias del capitalismo. Esto predominó en la Europa del estado de bienestar a mediados del siglo XX, en Latinoamérica, en los modelos cepalinos de estados desarrollistas. El neoliberalismo es propio del periodo post-80, como consecuencia del consenso de Washington, ya que son un conjunto de reformas políticas allá por 1989, generadas por Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que determinaron que había que disminuir el rol del Estado. Era necesario, era un mal necesario el Estado, pero el Estado tenía que intervenir lo menos posible para dar rienda suelta, por decirlo de alguna manera, a las libertades del individuo. Las libertades no tienen que ser coartadas, señalaba el neoliberalismo. Como consecuencia entonces del consenso de Washington, el mercado tiende a predominar en la economía para resolver los problemas, el libre comercio entre los estados y una baja intervención del Estado, básicamente un Estado subsidiario, un Estado que va a orientarse a satisfacer las necesidades de los sectores más vulnerables y todo el resto se lo dejaba al mercado. Bueno, revisemos una visión integrada de lo que acabamos de decir. Un plano global de lo que es la economía desde una perspectiva bien básica para después entrar en materia ya más específica de la PSU. Hay que entender que la economía es una ciencia que estudia la relación entre el hombre y su entorno, como señalé. Y el entorno en cuanto a la satisfacción de necesidades. El hombre busca la satisfacción de las necesidades. Y esa satisfacción de las necesidades la resuelve con la generación de los bienes y o servicios. Hay que tener en cuenta que el ser humano es un ser social, entonces, que tiene necesidades. Especifiquemos, las necesidades a lo menos tienen tres características. Son ilimitadas en número, de acuerdo al enfoque capitalista, ¿no? Son ilimitadas en número. Señalo esto porque hay enfoques que señalan de que son limitadas las necesidades. Pero el enfoque que envuelve la PSU es el que son ilimitadas, infinitas. Y estas necesidades también son limitadas en capacidad, es decir, tienen un rango de satisfacción. Se logra, una vez satisfecha la necesidad, puede aparecer otra, ya sea después o en el mismo momento. Eso articula la otra característica. Las necesidades son concurrentes, es decir, nacen y desaparecen y pueden coexistir. Por ejemplo, uno tiene la necesidad de estudiar, tú tienes la necesidad de estudiar, pero también que tu estudio sea entretenido. Ahí hay dos necesidades que pueden ser satisfechas al mismo tiempo. Ojalá escuchando este video. Y otra característica son que las necesidades son complementarias. Es decir, dos o más necesidades pueden generar un nuevo estado de satisfacción. Por ejemplo, la necesidad de alimentarse y la necesidad de respirar pueden coexistir para satisfacer, ¿no es cierto?, la necesidad de poder vivir sanamente, poder vivir satisfaciendo, no sé, necesidades biológicas, necesidades vitales. Es decir, las necesidades son
limitada en capacidad, concurrentes y complementarias. Hay más características, pero esas son las esenciales. Estas necesidades están en articulación en una vida económica, porque tienen que ser satisfechas por bienes o servicios. Por lo tanto, esta vida económica se organiza en la generación de esos bienes y servicios. ¿Y cómo se generan esos bienes y servicios? ¿Cómo se puede distribuir esa generación? Con la producción de esos bienes y servicios, la distribución de esos bienes y servicios y finalmente el consumo de esos bienes y servicios. Es decir, aquí el ser humano es un ser productor y consumidor. Puse un asterisco acá en la producción porque aquí podemos distinguir los factores de la producción o llamados factores productivos. Y estos conceptos hay que tenerlo claro a la hora de entender una pregunta. Estos factores son tierra, trabajo y capital. Entendiendo por tierra o naturaleza la generación de los recursos para la producción, recursos naturales, pueden ser recursos naturales renovables o no renovables, el trabajo o capital humano y el capital, que generalmente se entendía de inversión, el dinero, pero también puede ser el capital de infraestructura, las maquinarias, los computadores, eso también forma parte del capital. Todos esos elementos son necesarios para la producción. Ahora, finalmente señalar que la economía, en la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades, lo hace basándose en el método científico. Inductivo y deductivo. Inductivo de lo particular a lo general y deductivo de lo general a lo particular. Estos dos elementos en base y orientado, a responder las tres preguntas económicas que ya señalamos, ¿no? ¿Qué producir? ¿Para quién producir? ¿Cómo producir? ¿Qué producir? Repito, ¿qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? Recordemos que estas tres preguntas son las que debe resolver cualquier sistema económico, siendo el sistema mixto, como señalamos, el que predomina en el mundo. Y actualmente nuestro país, ¿no es cierto?, ha transitado de los sistemas keynesianos del siglo XX al sistema neoliberal, que es el que básicamente estamos viviendo hoy en día. Con esto cerramos la materia de economía y nos vamos a responder una pregunta que pueda aparecer en la PSU. Respondamos la pregunta. La economía es la ciencia que pretende resolver el problema de la escasez. En dicho contexto, la economía, 1. Organiza la sociedad en base a consumidores y productores verdaderos. La economía se enfoca y localiza al ser humano dentro de su visión global de la sociedad como consumidor y como productor de bienes y servicios. 2. Satisface todas las necesidades humanas. Bajo este modelo no puede satisfacer todas las necesidades humanas porque estas son infinitas. Por eso que los sistemas económicos se responden en qué producir. Y ahí hay que jerarquizar. Falso. 3. ¿Es una ciencia basada en método científico? Correcto. Está basado en un método científico inductivo-deductivo que tiende a responder qué, cómo y para qué producir. Por lo tanto, si la 1 es correcta y la 3 es correcta, es D, 1 y 3. Bueno, entonces para finalizar, en la clase de hoy día hemos revisado los conceptos económicos básicos para la comprensión de las temáticas del currículum escolar que entran en la PSU. Hemos revisado el concepto de economía, hemos revisado el concepto de bienes y servicios, hemos revisado el concepto de sistemas económicos básicamente, y hemos mirado la economía desde una perspectiva integral. Es de esperar que esto les contribuya a su estudio y al mejoramiento de sus puntajes en esta temática. Que estén muy bien. Preuniversitario Colina. Clases en línea todos los días. Prepara tu PSU en la comodidad de tu hogar, ayudando a cumplir tus sueños.